La primera vez que Neila entendió que la ciudad podía quebrarte. Y luego aplaudir. La madrugada olía a gasolina húmeda y semáforo averiado. Llevaba el cabello recogido en una trenza firme, manos curtidas en el volante de un taxi color vino, y un sobre escondido bajo el asiento, con sus ahorros, para abrir un pequeño taller mecánico con su nombre. A su lado, un llavero con la inicial de su hija. Lucía, 7 años. Sonrisa con ventana. En la radio, noticias de lluvia y promesas de políticos. En el retrovisor, un rostro que no desistía. El gancho lo disparó un viaje que parecía cualquiera. Una mujer de abrigo claro, labios barnizados, el celular apuntándole, como quien enfoca, a un error. Regina, 32, publicista de una agencia que vivía de convertir caprichos en virales. La puerta del taxi cerró como pistola. La pantalla iluminó su cara. Tu acento es exótico, dijo Regina sin mirar, mientras transmitía en vivo para cientos de miradas ajenas. Exótico, repitió Naila en su cabeza, como quien se enrolla un alambre en el corazón. Conduce, agregó Regina, y sonríe, que te están viendo. La lluvia comenzó a puntear el parabrisas. En el retrovisor, la cámara le mordía el rostro. Anela aguantó. La ruta fue un desfile de chistes caros sobre los pobres, risas de plástico, pequeñas puñaladas que sangran lento. En la esquina de la avenida Norte, el golpe final, una patrulla ordenó detenerse. De ella bajó Tapia, 45, estatura de pared, ojos pequeños, un policía de costumbre, con botas que habían aprendido a pisar cuellos. Documentos, ordenó. Naila entregó su carpeta plastificada, manos firmes. Tapia los revisó como quien hojea un catálogo de culpas. Encontró algo que no existía. ¿Sabes que tu seguro está vencido? No, oficial. Lo pagué hace 2 días. Entonces, muéstralo en el sistema, dijo él, sonriendo. El sistema mostraba lo que él quería. Regina subió el volumen de la transmisión. Encantada. No te hagas la lista, agregó Tapia. Y allí, como si todo estuviera guionado, apareció Sergio, 31. Chaqueta de cuero. Barba de anuncio. Novio de Nela desde hacía 1 año. Supuestamente, llegó en moto, saludó al oficial como a un primo, y se inclinó por la ventana del taxi, con una compasión que olía a trampa. Tranquila, amor, dijo bajito. Ann, yo arreglo. Arreglar fue entregar el sobre de ahorros. Arreglar fue ver la mano de Sergio desaparecer con su futuro. Arreglar fue escuchar a Regina reírse con un eco que se quedaba pegado al espejo. La transmisión de Regina se volvió tendencia. Editaron el video como quien afila un cuchillo, el momento en que Nela le tiembla el labio, el instante en que baja los ojos, la frase repetida 100 veces que la convertía en personaje. ¡Ay, pobrecita! Seguro no pagó. Nadie vio el trueque entre Tapia y Sergio. El guiño, la historia escrita con tinta invisible. Neila condujo en silencio hasta el amanecer. Dejó el taxi en el taller de turno y caminó 3 cuadras hasta su departamento de 2 ambientes con paredes de cal. Lucía dormía abrazada a un peluche sin oreja. Su abuela, Doña Rosa, 61, manos como mapas, la vigilaba con el oído alerta. Naila besó a su hija en la frente. No lloró. El llanto, decidió, era lujo de quienes podían perder tiempo. Ese mismo día, en la agencia, Regina contó la anécdota como quien muestra un trofeo. El video tenía 70,000 comentarios. Entre risas, subrayó su moraleja sobre la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el humor. Nadie mencionó la patrulla. Nadie preguntó por el intercambio. Adrián, su jefe, 40, sonrisa fosforescente, aplaudió como a un pitch. Deberíamos aprovecharlo para la campaña del banco, dijo. La de sueños que se cumplen. La ciudad, sin embargo, no es un guión que siempre repite. El mundo, a veces, tiene un espejo escondido. El primer obstáculo de Neila no fue Tapia ni Sergio, ni la risa de Regina. Fue la cuenta del alquiler.
Doña Rosa tembló al ver el papel. Estaban a una semana del vencimiento. Neela escribió una lista con letras abiertas a pagar renta, escuela de Lucía, amortiguar deuda, respirar debajo. Un plan, uno que no olía a venganza, sino a justicia. Leo, 28, amigo de infancia, luminotécnico, de un teatro, a punto de cerrar. Apareció esa tarde con las manos manchadas de cinta y polvo en sus ojos. Eran un faro. Me enteré, dijo sin rodeos. Dijo, vamos a grabar lo que no se vio. Dijo, conozco a alguien que puede rastrear el seguro en línea, el estado verdadero. La geolocalización de la patrulla, lo dijo, sin épica. Lo dijo como quien tiende una escalera. Neela aceptó. No buscaba una turba que linchara a nadie. Quería la verdad en alto, sin gritos. Sergio volvió a las noches, con excusas que colgaban de alfileres. Traía flores compradas al apuro, promesas que olían a gasolina. Décimas de dolor se colaban en la voz de Neela, pero no permitió que se volvieran rencor. Ella preguntó por el dinero. Él contestó con un abrazo. Ella pensó en Lucía. Él pensó en sí mismo. Tapia, enterado de que Neela no se había quebrado, decidió doblarla. Comenzó a detenerla cada 2 o 3 noches. Siempre había una pequeña infracción, una multa, que se podía evitar si recordaba cómo se hacía. Ella empezó a grabar audios con el celular escondido bajo la falda del asiento. El miedo tenía hombros, pero Neela aprendió a apoyarse sobre ellos. La primera humillación pública fue en el cumpleaños de la escuela. Lucía estaba vestida con un disfraz de astronauta de cartón y papel aluminio. La maestra pidió una foto familiar. Sergio no llegó. Una madre con lentes de sol susurró muy alto en claro. La mamá taxista del video ese. Alguien rió, con dientes. Neela se metió el dolor en el bolsillo. Se arrodilló junto a su hija. Y cuando la cámara hizo clic, sonrió como si fueran invencibles. Esa noche, con Doña Rosa dormida y Lucía hecha ovillo en la cama, Neela revisó su plan. Leo había conseguido a Paola, 25, programadora que trabajaba en una empresa de mapas. Podía acceder a rutas públicas y registros de matriculación. Del otro lado se sumó Mauro, 50, periodista que había perdido un empleo por contar una historia incómoda. Ahora, con su canal digital, sobrevivía con anuncios y mucha terquedad. Cada uno traía una pieza. La historia dejó de ser un secreto cuando Paola confirmó que el seguro de Neela estaba pagado, que el sistema mostraba la actualización en fecha y hora, y que la patrulla había estado fuera de su cuadrante esa madrugada. Mauro pidió permiso para publicar cuando tuvieran todo. Neela sintió, pero puso una condición: no quería un show de insultos, ni que daba revanchismo suelto. Quería un video sobrio, con pruebas, sin adjetivos. Regina, mientras tanto, aterrizaba campañas con fotos de café y dedos con anillos. Adrián la subió al escenario de un evento para influencers y dijo su nombre con brillo. Cuando bajó, se encontró con un ramo de flores y un sobre en Sergio. Llevaba el mismo perfume, barato, las mismas promesas. Otro guión. El mundo siempre tiene roles para quienes no se cuestionan. Neela siguió manejando. Cada pasajero era un pequeño teatro. Un anciano que hablaba solo. Una pareja que discutía por una boda. Una chica que lloraba en silencio con la mejilla pegada a la ventana. En un semáforo, un adolescente le dijo: «Gracias por no juzgarme». Ella no supo qué responder. Aprendía a diario. La tensión creció cuando Tapia empezó a visitarla, fuera de su turno. Una tarde, en la puerta del edificio, tocó con los nudillos, como quien pide sal. Doña Rosa abrió. Él olió a poder pequeño. «Tu hija está linda», soltó, con esa manera de amenazar que usan los cobardes. Sería una pena que Doña Rosa le cerró la puerta en la cara, con la fuerza de una madre que curtió su alma con escasez. Neela llamó a Leo y a Mauron. Decidieron acelerar. El giro inesperado llegó en forma de invitación. La agencia de Regina organizó un evento para presentar una campaña sobre movilidad segura y respeto vial. El lugar, el teatro donde trabajaba Leo. En la fecha,
Viernes, noche de lluvia. Adrián quería a varios taxistas como público de apoyo, para que aplaudieran el discurso de cambio. Pagaban un viático pequeño y prometían café. Nela vio la oportunidad, como quien detecta un puerto en tormenta. Leo consiguió que estuviera detrás del escenario con su taxi estacionado en el dock de carga, por si había que mover cosas. Paola preparó un pequeño script para la pantalla LED del escenario, oculto tras una carpeta de mantenimiento. Mauro afiló la presentación de los datos, como quien limpia un bisturí. Leo memorizó el tiempo exacto en que podía interrumpir la señal sin quemar equipos. Doña Rosa preparó sándwiches de tortilla. Lucía pintó un cartel pequeño que decía «Vamos mami», con crayolas torcidas. Naila, esa noche, se recogió el cabello más fuerte. Respiró como antes de un parto. Su corazón lustró la palabra dignidad hasta dejarla espejo. El teatro olía a cable caliente y perfume caro. Regina, vestida de blanco, caminaba como una emperatriz con su ejército de teléfonos. Adrián, con micrófono en la oreja, repartía órdenes. Tapia, invitado por un contacto del municipio, observaba desde la segunda fila, con su sonrisa de candado. La campaña comenzó con música aspiracional, manos que se estrechaban en pantalla, eslogans suaves. Adrián anunció un segmento especial, una historia real, sobre movilidad y respeto. El telón de la pantalla se preparó para mostrar un video editado, con la voz pulida de Regina. Leo, desde la cabina, miró a Nela. Fue un segundo largo, como el silencio antes de la verdad. La imagen tembló, y el video cambió, sin que nadie en la sala supiera cómo. Ya no aparecía Regina ayudando a una anciana a cruzar una calle para la cámara. Ahora se veía el mapa de la ciudad, un rastro azul señalando la ruta de una patrulla, fuera de cuadrante. El registro del seguro pagado a la hora exacta. El audio comprimido donde se escuchaba a Tapia pedir plata, a cambio de desaparecer, una multa que no existía. En un ángulo, y solo por 2 segundos, Sergio y Tapia, intercambiando el sobre que era un corazón arrancado. La sala aspiró aire, como un animal. Regina, desde el costado del escenario, se puso pálida como una pared sin yeso. Adrián gritó a producción con el micrófono en la oreja. Tapia se levantó bruscamente, mano al cinturón. Pero el director del teatro, viejo de 1000 batallas, apagó luces a su alrededor y lo dejó a oscuras. Mauro, conectado por streaming, activó su publicación con todos los documentos, sin adjetivos, solo datos. Paola monitoreó la replicación, como quien ve nacer a un río. Naila no apareció en pantalla, había decidido que su rostro no era la noticia. Lo eran los hechos. Aún así, su presencia atravesaba la sala como un viento. Regresó a su taxi y esperó. El clímax fue un desorden que, paradójicamente, puso todo en su sitio. Varios policías ingresaron por una puerta lateral, pero no para dispersar, sino para llevarse a Tapia. Había habido otras denuncias dormidas, y esa noche, por primera vez, alguien las escuchó con las orejas limpias. Regina intentó huir por el pasillo de artistas. Se tropezó con un cable y cayó sobre una pila de cajas. Adrián quiso salvar la noche con discurso, pero su voz sonó a lata. Sergio apareció, como siempre, buscando el lado donde el viento le favorecía. Quiso acercarse a Neila, con la cara de pocas horas de sueño. «Amor», dijo Anella. No le respondió. Él insistió en tocar la ventanilla. Un rayo partió el cielo. La lluvia se convirtió en pared. Entonces, ocurrió la escena que nadie esperaba. Un auto patinó en la entrada lateral. La conductora perdió control. Las luces rebotaron en el asfalto, y el vehículo fue directo contra una columna. El golpe sonó a metal enfermo. La conductora, empapada, con un hilo de sangre en la frente, abrió la puerta, con dificultad. Ari, Regina. La multitud retrocedió con una mezcla de morbo y asco. Nadie avanzó. Naila sí. Ann corrió como si la noche le hubiera enseñado todos los atajos del mundo. Abrió la puerta del otro lado, hundió las manos, la ayudó a salir. Regina, temblando, la miró desde el fondo de su altivez rota. «¿Por qué me ayudas?»,
balbuceó. Porque no soy tú, respondió Nela con una voz que no tenía odio, solo certidumbre. La imagen se convirtió en espejo de la ciudadana malvada, en apuros, la humillada al rescate, el verdugo esposado, el novio al borde del charco, sin saber dónde mirar. La lluvia lavó el escenario. Días después, el video sobrio de Mauro había superado los 2 millones de vistas, no por el escándalo sino por la rareza de su claridad. Tapia enfrentaba cargos. Sergio, sin la protección de su socio, intentó volver con flores. Doña Rosa le cerró la puerta sin discurso. Regina renunció a la agencia con un comunicado que parecía escrito por otra persona. Adrián guardó silencio como estrategia. Paola recibió ofertas de empleo en medios serios. Leo fue ascendido a jefe técnico del teatro después de salvar Quijotes y equipos. Naila no fue a ningún programa de chismes. Usó el dinero que la ciudad, por fin, le debía como indemnización por extorsión, y lo juntó con donaciones de personas que se reconocieron en su vergüenza pasada. Abrió un pequeño taller en la esquina de su barrio. Con un letrero de madera claro, un taller, Lucian reparaban taxis y bicicletas con la misma delicadeza. En una pared, colgó la lista de aquella madrugada, enmarcada, con una nueva palabra escrita, debajo dignidad. Una tarde, Regina llegó con paso inseguro, vestido sencillo, ojeras humanas, sin cámara. Traía una bicicleta con la cadena reinando al revés y un ramo de girasoles. Esperó su turno como cualquiera. Cuando le tocó, habló sin adorno. Soy Regina, dijo, y me gustaría pagar lo que rompí. Naila se secó las manos en un trapo. No hubo abrazo, no hubo perdón dramatizado, no hubo foto, hubo trabajo, hubo factura, hubo un gracias sin adjetivos. A veces la justicia no es un espectáculo, es un engranaje que por fin encaja. Lucía correteaba con un casco que le quedaba grande. Doña Rosa, en la puerta, desgranaba habas como si el tiempo por fin tuviera un lugar donde esperar. Leo entró con cajas de focos LED para iluminar el taller. Paola dejó un pendrive con copias de seguridad que nadie pediría. Mauro, apoyado en el marco, sonrió con esa alegría silenciosa de quien ve la verdad ponerse de pie. El final que nadie esperaba fue menos estridente que el clímax, y sin embargo, más poderoso. Una mañana, un cartero dejó un sobre dirigido a Neila. Dentro había una carta manuscrita, con tinta apurada. Era del padre de Tapia, un hombre mayor que pidió perdón por un hijo que se le torció, y adjuntó un billete arrugado, insignificante para unos, enorme para otros. Naila no necesitaba ese dinero, pero leyó en esas líneas algo que no entra en un trending topic: la posibilidad de que alguien cambie. Guardó la carta en una caja, con las cosas que valen. La vida siguió, con lluvia cuando debe, con sol cuando alcanza, cuando la ciudad la vuelva a mirar, y la cámara busque un rostro. Quizá el lente no encuentre la altanería de antes, ni la víctima de entonces. Verá a una mujer con manos que saben reparar, a una niña que aprende el peso de la bondad, a una abuela que mide el mundo en cucharadas de paciencia, a un círculo de amigos que usan su oficio como linterna. Verá, sobre todo, que la venganza más eficaz no fue destruir a nadie, sino construir un lugar donde lo correcto sea costumbre. Si llegaste hasta aquí, recuerda esto: a veces ganar no es levantar la voz, sino sostener el volante cuando todos te piden que lo sueltes. Lo que te hicieron no te define, lo que eliges hacer con eso. Si en sí, esta historia te movió, aunque sea un poco. Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó. Comparte el video con quien necesite fuerza para su propia pelea. Y suscríbete al canal para que sigamos transformando golpes en caminos. Aquí, entre todos, la próxima victoria siempre está a una decisión de distancia.